Esta palabra sé que nació en el corazón del Señor. Yo en mis tiempos creía que era para el sábado pasado, pero el sábado pasado fue tremendo lo que ocurrió en este lugar. ¿Cuántos estuvieron el sábado pasado? Mira, tremendo. Yo he estado en muchos lugares donde la presencia de Dios es real, en muchas partes de muchas ciudades diferentes, muchas iglesias distintas, incluso de distintas denominaciones, bautistas, pentecostales, iglesias grandes como de Oriente, iglesias chicas como muchas iglesias he estado, en diferentes partes del mundo, por decirlo así. Y que Dios se mueve. Pero como esa noche, como ese sábado que vivimos aquí, pocas, así contadas por el dedo de la mano. De lo real que Dios fue el sábado que pasó en este lugar. Amén. No digo que hoy no haya sido real, ni todas las veces no haya sido real, no, pero hay veces, chicos, que nosotros somos más conscientes de la presencia de Dios. Amén. Dios siempre está, porque la Biblia dice que Él está en todo lugar. El Espíritu Santo, como Espíritu, está en todas partes. Solo que nosotros hay veces que somos más conscientes de que Él está en un sitio y lo podemos percibir más, casi que hasta pudiéramos tocarle. Por eso no podíamos pararnos, estábamos de rodillas porque estábamos enfrente de su misma presencia. Fue tremendo lo que el sábado pasado vivimos en este lugar. Así que la palabra, el plan del Señor estaba para el día de hoy. Te pido que estés muy atento y que identifiques alguno de los puntos donde tú te encuentres. De pronto tú te vas a identificar con alguna de las cosas con las cuales vas a estar manejando, vas a estar luchando, o de pronto en estos momentos no lo estés viviendo. Pero te digo algo, guarda la palabra. Si de pronto tú no te identificas con alguna de las cosas que vamos a hablar, te pido que guardes la palabra porque te voy a hacer una advertencia. En estos días te va a tocar vivir eso. En este tiempo te va a tocar vivirlo, o de pronto en un futuro muy cercano o no muy lejano te va a tocar hacer uso de las instrucciones o de las recomendaciones que Dios va a hacerte hoy. Amén. Así que estate muy pendiente, vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que nos enseñe y aprovechamos este tiempo que aprendemos del Señor y de lo que está escrito en su palabra. Padre, te doy gracias por esta hermosa noche, Señor. Gracias, Dios, por la honra y el privilegio de predicar tu palabra, porque estar aquí, Señor, con mis hermanos y aprender de ti, Señor, es una honra, Señor. Es un privilegio, mi Rey, y habla de que tú, Dios, tienes planes con nosotros. Espíritu Santo, tú eres el director de conexión. Tú haces como quieres, tú organizas los tiempos, tú organizas los días, organizas la agenda, Señor. Te pedimos que ahora nos enseñes, que tomes control de mi mente, de mi corazón. Te pido que la palabra sea la específica, la justa, la precisa para cada vida. Que la podamos tomar con agrado, Señor. Que las cosas que tengamos que corregir, las podamos corregir. Que lo tengamos que aprender, lo aprendamos, Señor. Padre, pero que no salgamos de este lugar como entramos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Te lo pedimos durante toda la noche, que queríamos escuchar tu voz. Y en este tiempo, en esta porción de la palabra, queremos escucharte, mi Rey. Espíritu Santo, en tus fuerzas, en tu sabiduría, te entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra tierra, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es una de las historias más famosas, creo yo, que están escritas en la Biblia acerca de Jesús y sus discípulos. Porque tiene unas cosas muy fantásticas, muy divertidas, muy increíbles. Incluso es una historia que narra uno de los milagros de Jesús, una de las obras maravillosas de Jesús, y trata de cómo Jesús le da una orden a sus discípulos y les dice: bueno, ustedes adelántense, vayan en la barca y pasen y atraviesen aquellas aguas. Y ellos obedecieron la orden de Jesús y empezaron a navegar sobre las aguas. Dice lo que acabamos de leer en la Escritura, que mientras ellos navegaban, empezaron a estar los vientos contrarios. O los vientos empezaron a golpear fuerte sobre la barca. Y los vientos anunciaban una tormenta que iba a ocurrir en esa noche. Una de las peores tormentas que pudieron ellos haber vivido en medio de la mar. Y empezó la tormenta, los grandes vientos, y tanto que la barca se hundía. Imagínate ese escenario. Jesús te da una orden de subirte a la barca, de cruzar al otro lado, y tienes la orden de Jesús, y tienes la instrucción de Jesús, pero los vientos empiezan a ser contrarios. Pero la tormenta empieza a azotar tu barca y empiezas a hundirte, empiezas a tener temor de lo que va a ocurrir. Y estaban así los discípulos, estaban aterrorizados de lo que estaba ocurriendo. Y no contento con eso, parece que Jesús en medio de la noche, porque estaba oscuro, imagínate ese panorama terrible, estás en medio de una barca, las olas son tremendas, el viento es peligroso, y en medio de ese panorama parece que a lo lejos viene alguien caminando sobre las aguas. Y de pronto los discípulos sabían que era Jesús, no sé, pareciera que ellos supieran, otros parecieran que no, pero imagínate esa escena, ver a alguien caminando en medio de las tormentas por encima de las aguas no era algo a lo cual ellos estaban habituados. Y muchos dieron voces de miedo diciendo: es un fantasma. Y se asustaron. Nos asustamos nosotros cuando estamos en el cuarto, la luz apagada y te estás haciendo pis y dices: ¿voy al baño? No, mira la sombra que está ahí. Ahora, ¿te asustas tú con eso? ¿Cómo no te vas a asustar? Comprende a los discípulos que ya están en medio de una catástrofe y están viendo a alguien caminar sobre las aguas. Y empiezan a gritar y a decir: viene un fantasma. Están llenos de temor porque no saben lo que está ocurriendo. Y Jesús es tremendo porque Jesús en todo lo que dice te da una enseñanza. Jesús les dice algo bien importante primero. Les dice: tened ánimo. ¿Qué le dijo? Y después de eso, ¿qué le dijo? No puede ser. No, tened ánimo, ¿yo qué? Yo soy, no temáis. Y aquí les voy a dar un consejito para cuando ustedes estén dando consejería. Miren las palabras de Jesús. Resulta que Jesús sabía que sus discípulos estaban aterrorizados, estaban llenos de miedo. Y él, en vez de decir, lo primero de decir: oigan, yo soy Jesús, oigan, yo soy el creador de los cielos y la tierra, el que puede controlar las tormentas, él le habla a una parte específica de los discípulos. ¿Que cuál fue? Les dijo antes: ¿tener qué? ¡Ánimo! Y después le dijo: yo soy, no temáis. Jesús primero le habló al alma de los discípulos, a las emociones de los discípulos. Y después le habló al espíritu, porque la única parte de nuestra identidad de hombre, de nuestra parte de hombre, que puede tener la revelación de quién es Dios, es el espíritu. El alma puede tener la sensación, puede percibir muchas cosas, pero es el espíritu el que recibe la revelación. Por eso la Escritura dice que nuestro espíritu, dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la parte que le corresponde al espíritu. Pero Jesús sabía algo, sabía que unas emociones hechas trizas, que un alma agobiada, cargada, llena de temor, no iba a comprender el espíritu que él era Jesús. Por eso Jesús lo primero que le habla a los discípulos es a sus emociones y le dice: tengan ánimo, estén tranquilos.
un problema llorando y tú, esa me la sé, tranquilo que Dios va a resolver. No. Si el mismo Jesús tuvo cuidado de las emociones de sus discípulos, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener compasión por los demás y decirles, ¿sabes qué? Y sí, es difícil lo que tú estás pasando, pero ten ánimo. Y puedes llorar un poco con la persona, llorar y tener consideración de que la otra persona tiene emociones. Es un consejo que les doy cuando estén dando consejería. Tengan cuidado siempre de mirar, ¿sabes? Vamos a ser delicados con lo que voy a decirle, porque lo que él está atravesando de pronto a mis ojos es muy pequeño, pero no sabe cómo está viviendo esa persona lo que está viviendo. De pronto ya tú pasaste por ahí, esa lección te la sabes, pero esa persona, esa lección apenas la está aprendiendo y lo que está viviendo le está haciendo pasar un momento difícil. Jesús comprendía esas cosas y dijo Jesús, tengan ánimo. Le habló primero a las emociones, estén tranquilos, y después le habló al Espíritu y le dijo, yo soy, no temáis. Ahora, sigue el desarrollo de la historia, y en medio de ese panorama de tormentas, de vientos contrarios, de que la barca se está hundiendo, Pedro, como el más, digamos que atrevido de todo, un Santiago, por ejemplo, que se manda así. ¿Y qué dice Pedro? Y bueno, Jesús, si tú eres Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Viste? Porque si Jesús está caminando sobre las aguas, yo también quiero caminar sobre las aguas, igualito, Santiago. ¿Viste? Igualito. Si Franklin también. ¿Viste? Así pasó. En ese momento Pedro le entró ese ataque y Jesús le manda a decir, bueno Pedro, sí soy yo, ven a mí. Jesús le dio una instrucción, le dio una palabra, y es el primer punto que yo quiero tocar. Dios quiere darte instrucciones. Dios ya te ha dado instrucciones. Amén. Para tu vida, Dios te las quiere dar, te quiere dar una palabra, quiere darle un norte a tu vida. Quiere que tú comprendas que tú en esta vida no estás porque sí, porque tu papá y tu mamá hicieron las cosas mal y naciste tú. Muchas veces te han dicho y te han llenado esa cabeza de errores y te han dicho es que tú eres un error, es que tú no estabas siendo planificado, es que tú la verdad, y bueno, pasó lo que pasó. No. Si viniste hoy a conexión, lo que Dios quiere decirte es que tu vida tiene un propósito en Dios. Amén. Que Dios tiene un plan diseñado para tu vida en esta tierra. Y Dios quiere entregártelo, Dios quiere mostrarte cuál es el camino que tienes que seguir. Porque ¿sabes qué dice la Escritura? Que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Sueños, visiones, metas. Dios te la quiere entregar, Dios quiere darte ideas, Dios quiere darte instrucciones y direcciones. ¿Estás tú buscando esa dirección de Dios? ¿Estás tú afanado en perseguir cuál será la voluntad específica de Dios para mi vida? Mira, yo sé que algunos tienen instrucciones y tienen ideas aquí, con respecto al servicio, con respecto a lo que van a hacer con su vida. ¿Sabes? Porque los grandes hombres de Dios, de pronto no tenían un proyecto humano a la vista, pero sí tenían proyectos espirituales. Sí tenían proyectos espirituales. El proyecto espiritual, por ejemplo, del apóstol Pablo era predicarle a los gentiles. Él sabía que ese iba a ser su ministerio. Él sabía que ahí iba a servir. Él sabía que a eso Dios lo había llamado. ¿Sabes tú cuál es la instrucción de Dios para tu vida? De forma general y de forma específica. La forma general, ya tú sabes que la instrucción es seguirle, amarle, obedecerle, predicar su palabra. Pero hay una parte específica que tenemos que descubrir. Amén. Y ahora también quiero hablarte de que Dios te ha dado ideas. ¿A cuántos Dios les ha dado ideas en estos días? Por servir, para servir. Amén. Dios te ha dado ideas. De pronto te dio una instrucción de parte de Frank y te dijo, mira, quiero que hagamos tal cosa y tal cosa para la otra. Y tienes ya la palabra de Dios. Tienes la instrucción de parte de Dios. Tienes lo que tenía Pedro. Jesús diciéndole, ven, yo soy, camina sobre las aguas. Ya Dios te ha dado una instrucción o de pronto
quiero que veas algo que pasa cuando Dios te da instrucciones. Cuando Dios te siembra una idea, cuando Dios te dice, mira, Santiago, quiero que lo hagamos así. Cuando Dios te dice, Pedro, mira, quiero que cumplas este sueño que yo tengo. Cuando Dios te dice, Lucas, mira, esto quiero que hagas, lo hagas de esta forma. Cuando Él te dice, Aaron, estos son los planes que yo tengo para tu vida. Cuando Él te dice, Flor, por aquí va a ser el camino donde tú me vas a servir. Tú tienes una palabra, tienes lo que a Pedro se le dio, tienes lo que a Pedro se le entregó, una instrucción. A Pedro se le dijo, ven, camina. A Pedro se le entregó un sueño, a Pedro se le entregó algo. A cada uno de ustedes se le ha entregado algo o algo se le va a entregar. Yo sé que sí, estoy convencido de eso. Pero cosas que pueden pasar después de que Dios te da una idea, una palabra, un sueño, una visión. Son las cosas que le pasaron a Pedro. Dice, la Escritura dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro empezó a caminar. Pedro empezó a estar convencido de que Jesús le estaba dando una instrucción. Pero hay cosas que te pueden distraer de la instrucción de parte de Dios. Hay cosas que quieren robarte la mirada de Jesús. ¿Dónde empezó a hundirse Pedro? ¿Qué fue lo que determinó que Pedro empezara a hundirse? ¿El qué? El miedo. Muy bien, tuvo temor. ¿Pero por qué tuvo temor? ¿Por lo qué? Por los vientos. Resulta de que cuando Jesús lo manda a bajar, Él se baja y empieza a dar pasos y está caminando mirando a Jesús y voy a tocar a Jesús y estoy caminando como Él caminó y voy cumpliendo la instrucción que Él me dio. Pero hubo un momento en que Él empezó a mirar los vientos, quitó su mirada de Jesús y empezó a ver la tormenta y empezó a hacer agua, ¿viste? Porque es complicado. Jesús te dijo que caminara sobre las aguas y las aguas estaban llenas de tormenta. Y Él empezó a mirar, yo no creo que mi fuerza pueda hacerlo. Y empezó a quitar la mirada de Jesús, la puso en la tormenta y ahí empezó a hundirse. Empezó a hundirse Pedro. Y hoy quiero hablarte de cosas que te distraen de la instrucción que Dios te ha dado. La enseñanza tiene por título puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué puestos los ojos en Jesús? Porque va a haber cosas en el camino que te van a querer desviar la mirada de Él. Y yo quiero darte hoy 3, 4 cositas que tengas pendiente para cuando Jesús te dé una instrucción, te dé una palabra. De pronto ya ahí tienes una idea, tienes un sueño, algo que Dios te dio, algo que quieres hacer, algo que estás planeando. Pero pueden aparecer estas 4 cosas y Dios quiere advertirte si ya las estás viviendo o si en algún momento las vas a vivir. Y la primera cosa son las tormentas o problemas. Cada vez que Dios deposita un sueño en ti, créeme que van a venir problemas. Porque te lo decía al principio, estamos en medio de una guerra. ¿Viste? Se levantó el brasileño, ¿cómo que se llama? El brasileño que fuimos a escuchar, ¿no? Brandao. Y se levanta y dice, el evangelismo es una guerra. Y lee la verdad. Le creen a Brandao, pero yo se lo estoy diciendo y le estoy repitiendo que también crean a mí. El evangelismo es una guerra. Amén. Dice, no sabe lo que está diciendo. No, así no sabe. El evangelismo es una guerra. Cada vez que tú te decidas por ir a arrebatarle almas a Satanás, él no se va a quedar tranquilo. Cada vez que tú decidas emprender algo para bendecir a alguien, para bendecir al prójimo, Satanás no se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. Así que si de pronto ya Dios te dio una idea y tú estabas emocionado y empezaron los problemas en tu casa, mi querido amigo, bienvenido a esta batalla. Bienvenido a la guerra del evangelismo. Si de pronto los problemas empezaron a ser más complejos y más fuertes, si de pronto las discusiones en tu casa están más
mirada, porque Él no va a querer que tú cumplas la instrucción que Jesús te dio, porque cuando tú la cumplas, almas van a ser salvadas, van a ser bendecidas la vida. Entonces Él mandará tormentas, que Él querrá decir, no quiero que pase, y pondrá problemas y pondrá trampas. ¿Sabes? Hay cosas que muchas veces no contamos, pero hoy decidí contárselas y quiero contárselas, porque tiene que quedar esta enseñanza clara. Siempre que organizamos algo para el Señor, siempre hay cosas que aparecen en medio. Por ejemplo, un día yo estaba en Colombia, estábamos organizando un retiro, así como el que tuvimos en 8D, una cosa tremenda, y nos reuníamos para orar, y estábamos preparando las enseñanzas, y estábamos preparando todo, era una cuestión con niños, y iba a haber de todo, iba a haber bendición de parte de Dios, sanidad, de liberación, tremendo, una cosa bien tremenda. Y en medio de esa semana, que iba a ser fin de semana, estábamos preparando todo, y, ¿sabes? Estábamos en mi casa con mis padres, mi papá estaba en la terraza, yo estaba al fondo con mi mamá y mi hermana, y en ese momento sentimos que entra por la puerta un tipo con un arma blanca grandísima. Yo de revólver no sé nada, pero sabía que el tipo tenía un arma y que eso disparaba y que eso no podía hacer daño. ¿Viste? Y ahí estábamos en medio de esa situación. Yo venía de orar, venía de estar pendiente de que íbamos a servir al Señor, y ahí en medio de repente nos encontramos con un tipo que nos está apuntando y nos está diciendo, danos los 20 millones de pesos, o sea, $10,000 que tienen guardados en el closet. ¿Cuál es $10,000? No había ninguno de $10,000, pero el tipo estaba con sus ojos rojos buscando sus $10,000 y con su revólver. Nosotros estábamos ahí en medio de esa situación y viste, mi mamá empezó a abrirle los ojos así de grandes y a reprenderle en el nombre de Jesús. Total, no pasó mayor, bueno, fue un gran susto. Pero fueron lecciones que fuimos aprendiendo, porque después de eso, ese fin de semana, tremendo lo que ocurrió en ese retiro. Niños teniendo liberación, siendo bautizados por el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, teniendo sueños, visiones, tremendo. ¿Qué quería hacer Satanás? Desviar nuestra atención de lo que Dios iba a hacer. Porque yo podría echarme, no, pero qué cosa, ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Viste? No, si yo te sirvo, Señor, ¿cómo nos va a pasar esto? Y desanimarme y no hacer nada ese fin de semana. Después estábamos un día organizando un gran show evangelístico, íbamos a tener 300 niños alimentados con buena comida, familias siendo bendecidas. Y estábamos en el preparativo, y en uno de esos preparativos fuimos a un almacén a comprar cosas para los disfraces y eso, y estábamos en el medio de la compra, y cuando entramos justo se cae el techo del almacén donde estábamos. ¡Brum! Y uno nos cayó alrededor todo el escombro, todo, absolutamente todo. Y bueno, y ya la lección la habíamos aprendido, y siempre, bueno, yo le decía a Joana, que estaba conmigo, con una amiga de Colombia, y viste, esta cosa siempre pasa, amiga, que estamos en una guerra, y ella ahí medio asustada, y ese fin de semana fue tremendo. Más de 300 chicos comieron, se les dio una palabra de parte de Dios, fue una cosa tremenda. Lo que yo te quiero decir que tú tengas claro, y es que si los problemas vienen a tu vida es porque Satanás va a querer desenfocarte de la instrucción que Jesús te dio. Amén. Dios te está hablando. Amén. No te preocupes si las cosas se ponen difíciles, solo tú mantén tus ojos puestos en Jesús. Cada vez que el Señor te dé una instrucción, te dé un sueño, Satanás va a querer levantar problemas para distraerte de lo que Jesús te mandó a hacer. Amén. Esa es la primera parte. La segunda parte está en Marcos capítulo 4, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Marcos capítulo 4, versículo 16. Más despacito. Dale. Sigue el 17. Pero como no le entienden muy bien, la alegría les dura muy poco, tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios.
Sigue el siguiente. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y cómo disfrutar de esa vida. Bien, hasta ahí. Jesús está dando la parábola de la semilla y da algo muy importante. Dice que hay una tierra que recibe la semilla y se alegra, pero llega un momento en que empieza a mirar las cosas diarias, el hacer dinero, el esto, y se desenfoca de lo que Jesús le ha dado. La segunda cosa que te puede distraer de la instrucción que Dios te dio son las cosas cotidianas. Son las cosas a diario, las cosas sencillas. Por ejemplo, el tener que dar una palabra, pero no querer ir porque me invitaron a hacer tal cosa y va a ser difícil dejar esto por lo otro. ¿Sabes? Va a haber cosas, detalles de la vida diaria que te va a querer distraer de la instrucción que Dios te dio. Por ejemplo, a mí cuando nos asignaron la primera célula en Colombia de niños, creo que fue mi segunda célula. Tenía como 14, 15 años, estaba contento, ¿viste? Yo quería ir a enseñar a los niños y preparaba mi enseñanza y estaba contento porque iba a darles la palabra. Y resulta que esa célula era los días jueves a las 8 de la noche, no se me olvide. Y resulta que los días jueves a las 8 de la noche daban en la televisión uno de los programas que a mí más me gustaba. Era un programa de una familia, de una mamá con su hija que se llamaba Gilmore Girls. ¿Nunca nadie la vio? Estoy viejo. Sí, resulta que a las 8 de la noche, justo cuando yo tenía que ir a dar la palabra, empezaba el programa que más me gustaba. Y yo recuerdo que esa media hora antes era una lucha y decía, uy, ¿será que voy? Pero mira, que el programa, que esto, que lo otro. Y era una lucha, yo le abro mi corazón y viste, quería quedarme en la casa viendo el programa, era así. Y hasta que me decidía y decía, bueno, voy, iba y predicaba y daba la enseñanza, cuando volvía, vino, tenía esa sensación de que el deber cumplido, que bien lo hice. Y ahí me iba aprendiendo. Después se puso más compleja la cosa porque cuando ya fuimos más grandecitos y nos invitaban a predicar los domingos en el servicio de niños, resulta que hay veces que el servicio de niños se cruzaba con los horarios del partido de Boca. Señor, nos está poniendo más complicada la cosa. Y viste, y tú te sientes honrado, vamos a predicar, vamos a anunciar la palabra, y justo ese día juega Boca River. Señor, es el mismo horario, viste, y tú estás como que voy, no voy, viste, y te toca, cuesta al principio y deciden, bueno, Señor, todo por ti. Y en esos pequeños detalles le demuestras al Señor que tú vas en serio con Él. Y bueno, fuimos aprendiendo hasta que no importó más si jugaba Boca, si jugaba quien jugara, si ese día iba a tocar predicar la palabra, íbamos a predicar la palabra con vos. Y recientemente tuvimos una muestra de eso, y yo dije que grande soy, qué bueno que he crecido. Resulta que el domingo Fran me llama tipo 6:30, una cosa así, el domingo que pasó. Y puedes predicar ahora, no sé cosa. Me había sentado justo y había agarrado el control para prenderme y ver el partido. Me estaba jugando Boca, no me acuerdo con quién. Y justo me íbamos para ese mismo instante yo voy a ver el partido, pero no, enseguida dije, ya está, aprendí y me vine y estuvimos aquí predicando la palabra y hemos crecido, ¿viste? Pero son detalles de la vida diaria que te pueden robar la mirada de Jesús. Él te dio una instrucción, pero así puedes encontrar miles y una cosa. Te invitarán a una parte, te invitarán a otra, qué bueno sería estar en este lugar, qué bueno sería estar haciendo lo otro. Pero si Jesús te dio una instrucción, sigue las instrucciones del Maestro. Amén. Esa es la segunda parte y ahí vamos avanzando y vamos terminando. La tercera parte ya está un poco más compleja. Está en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Muy bien. La tercera parte, o el tercer punto que puede distraerte de la instrucción que Dios te dio, son las relaciones. Y es un punto complejo, chicos. Y vamos a hablar desde lo más fácil hasta lo más grave. O más grave, no, de lo más importante. Lo primero, fíjate que el apóstol Pablo está diciendo algo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. O sea, busca bien con quién unirte. Ahí está hablando del matrimonio, por eso lo dejaremos para el final,
porque me interesa algo más que ustedes están viviendo. Pero habla de un principio bíblico de las asociaciones que hacemos, de las alianzas que hacemos. Y una de las cosas que puede distraerte son tus amigos, tus amistades. Porque son los amigos los que más nos influyen. Yo tengo una pregunta. ¿Quién sabe cuáles son los 10 hombres más ricos del mundo? Dígame uno. Bueno, no lo conozco, pero... El mexicano que es dueño de Claro. El que es dueño de Claro. Ni se sabe el nombre, pero bueno, dueño de Claro. ¿Cómo? Carlos no me llama bien. No, Bill Gates. Bill Gates, bueno, Bill Gates se sale de... ¿Cómo? Bill Gates. Bueno, referencia. Bien. ¿Quién sabe cuáles son los 10 científicos más importantes del mundo? El valor. Dame 3 nombres. No, vivo. Bueno, díganme los 3 nombres de las últimas reinas de belleza a nivel mundial. Eso es muy importante. Las reinas del universo, se supone que son las más hermosas del mundo, supuestamente. ¿Se acuerdan? Bueno, rápido, dame el nombre de 3 amigos tuyos que sean pero firmes. Jesucristo, Cristo de Dios. Lucas, el ruso. Ok, bueno, vamos. Flor, dame 3 nombres de 3 amigas tuyas, pero rápido. Muy bien, Agustín, dame 5 nombres. Rápido. Nicolás, Manuel, Lucas, Santiago, Elvira. Bueno, muy bien, Samay. Sí, 3. Antonella, Silvia y María. Mira, esto demuestra que no somos influenciados ni por los tipos más ricos de este mundo, porque ni conocemos los nombres. No somos influenciados aquí directamente. No somos influenciados por los tipos más sabios y científicos de este mundo, porque tampoco ni siquiera por ahí me dijeron su valor y bueno. Y no somos ni siquiera influenciados por las mujeres más hermosas de este mundo, sacándonos las películas y todo eso. Pero si nos preguntamos quiénes nos influencian, nuestras amistades, es rápido que tú sacas 5 nombres que les pides consejo inmediatamente. Es rápido que tú sacas 5 nombres a aquellas personas con las cuales puedes llorar. Por eso es tan importante las amistades que tienes. Porque hay amistades que te pueden desviar del propósito de Dios, que te van a decir, uy, pero tú que estás pensando en ir a un hospital, tú por qué estás perdiendo el tiempo de predicar la palabra los sábados, uy, pero tú cómo te mantienes eso de que la Biblia... Hay amistades que te hacen perder el norte que Jesús te dio. Y hay amistades como aquí en Conexión, que Dios tiene para que tú puedas venir y decir, sabes, estoy viviendo esto, tengo esta idea y entre nosotros puede ayudarnos. Amén. Así que ojo si tus amistades te están distrayendo de lo que Dios te está mandando a hacer. Si Dios te ha puesto aquí, esto es un tesoro que tú debes valorar. Amén. Ese es el punto número 1 con respecto a las relaciones. Más sencillo. El punto número 2 con respecto a las relaciones es el noviazgo. Y ahí es más complejo. ¿Viste? Porque que tú te vengas a decir, pero yo estoy luchando por conseguir una novia y ahora tú me vas a decir que esta novia me va a distraer. Y bueno, me toca decirte la verdad y darte por la cabeza. Cuando el noviazgo está en la voluntad del Señor, hacer de bendición. Y es en el tiempo del Señor. Si tu noviazgo está en la voluntad del Señor y está en el tiempo del Señor, gloria a Dios, va a ser de bendición. Pero cuando el noviazgo no está en la voluntad del Señor, o no está en el tiempo que el Señor determinó, va a ser total distracción, porque vas a estar pendiente de que esto, de que lo otro, y se te olvida las cosas que Jesús te está diciendo. Porque tus emociones están todas revueltas y estás pendiente de eso. ¿Pasa o no pasa? Levante la mano el que diga que sí pasa. Bien, Agustín. Gracias por el apoyo moral. Y aunque ustedes no levanten la mano, pasa. Pasa mucho. Entonces lo importante de que tú puedas decirle, Señor, toma control de esa
esta área de mi vida. Y mira que lo que yo estoy diciendo es complejo. Para mí es complejo, también sé que para ustedes es difícil. Pero tengo que darles el consejo como es real. Y el consejo es así. Si el gobierno no está en la voluntad del Señor, para un pechito. Si no es el tiempo del Señor, espera un poco. Ya Dios va a responder y Dios pondrá todo en su lugar. Pero lo importante es que tú sigas caminando sin quitar los ojos de Jesús. Amén. 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 Y en cuanto a las relaciones, lo que está hablando el apóstol Pablo es acerca del matrimonio. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y hablo con la chica, y esto siempre quiero sembrarlo en todas las chicas que podemos ministrar la palabra y esto. Su deseo más grande, ¿sabes cuál debe ser? Casarse con un hombre que ame más a Dios que a usted. Alguien que ame más a su Señor que a su Señora. Amén. Ese debe ser el anhelo de su corazón. Y los chicos lo mismo. Porque saben algo, si esa persona, Flor, ama más a Dios que lo que te ama a ti, ¿sabes? No te va a ser infiel, no simplemente porque te ama a ti, sino porque dice, ¿sabes? Yo amo a mi Señor y quiero agradarle. Amén. Esa persona, ¿sabe qué? Va a ser una persona que va a poder bendecir a tus hijos. Por eso, no tengas afán y bueno, pero no es cristiano, pero yo lo convierto. ¿Viste? Porque suele pasar, porque, ¿viste? Pasa que hay muchas chicas que se tienen un tiempo esperando, y cuando están viendo, uy, ya me va a dejar el tren, ya estoy pisando los 27, los 30, no está por aquí, nada que ver, pero les pasa 27, 30 años y están viendo y que me voy a quedar para vestir santos, decimos en Colombia, y aparece cualquiera por ahí, no es cristiano, y le dicen, no, pero el Señor hace todas las cosas nuevas, yo lo convierto, lo traigo a sus pies, y se meten en unos problemas. Así que hoy quiero sembrar ese sueño en su corazón. Mica, que no estaba. Mica, que tu sueño sea que el hombre que Dios tenga para ti sea alguien que lo ame sobre todas las cosas. Amén. Para que esa persona sea alguien que ame a Dios sobre todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no se unan en yugo desigual. Y no es una cosa arbitraria de Dios. Porque capaz afuera te sale y llega acá alguien con un humanismo y te dice, pero ya ese está pasado de moda. Pero uno de los consejos más sabios, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estés casado con esa persona va a ser complicado que tú le digas, tengo que ir a servir a Conexión. Y él diga, no, qué Conexión, vamos a quedarnos aquí viendo películas. Y va a ser una carga para ti. Va a ser una lucha entre principios, algo que tú guardaste, que tú dijiste que ibas a prometer, que ibas a cumplir al Señor. Esta persona no tiene los mismos principios, no tiene los mismos valores. Por eso el consejo del apóstol Pablo diciéndote, no te unas en yugo desigual. Amén. Lo mismo para los chicos, ¿viste? La chica es como más romántica la cosa, ¿viste? Que sea el hombre de los sueños, pero los chicos es lo mismo. Espera que sea la mujer que Dios determinó para ti. Amén. Que sea cristiana, que ame más a tu Dios, porque que ame más a tu Dios te va a garantizar muchas cosas. Y le va a garantizar a tus hijos un buen hogar. Amén. Eso con respecto al matrimonio. Y después está lo mismo que hablábamos con respecto al noviazgo. Los tiempos del Señor son perfectos. Todo tiene su tiempo. Espera el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Hay cosas que son bendición, pero en el tiempo de Dios. ¿Viste como ese chico que a los 13 años quiere una moto? ¿Viste? El chico a los 13 años quiere una moto. No, una moto no cuesta un chico. Le regalan la moto y el tipo alcoholizado se estrelló con todo y moto y hasta ahí llegó. Pues no tenía la madurez suficiente. Tenía que esperar el tiempo de que, está bien, yo nunca saqué una moto, pero ya cumpliste el tiempo, ahí está la moto, lo vamos a usar bien, te servirá para hacer algún remil, alguna cuestión, y te ganan unos pesos, qué sé yo. Y sale con la chica y, ¿viste? Y la chaquetita de cuero como Agustín, y nos vamos, Está bien, pero era el tiempo para esas cosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Esa es la tercera cosa que nos puede distraer, nuestras relaciones. Cuarto, y vamos terminando.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 31. ¿Quién lo tiene? Dale, Fede. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Y él dice, sabes, todos en el cuerpo tenemos una función. Dice, la mano tiene una función, el pie tiene una función. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser nariz, no. Él dice que Dios estableció cosas y funciones. Dice que estableció unos apóstoles, maestros, profetas y estableció funciones. Lo cuarto, y esto es casi lo último, les prometo que es lo último, lo cuarto que te puede distraer de la instrucción del Señor son los ministerios equivocados. Porque podemos estar haciendo de todo, ministerios y esto y aquí y no estamos en el ministerio correcto. No me refiero al ministerio, por ejemplo, de convicción, sino me refiero a cuál es tu llamado específico de parte de Dios. ¿Qué Dios te llamó a hacer en esta tierra de forma específica? Porque de pronto te puedes encontrar haciendo muchas cosas y a la vez no estás haciendo nada porque no estás en el lugar correcto que Dios te determinó que hicieras. Y no me malinterpretas, no, los ministerios no solo se limitan al micrófono y estar acabante o la oración, hay muchas cosas como Dios puede usarte, pero Dios quiere que tú lo descubras, que Él determinó que tú ibas a servir de cierta forma. Y la gran pregunta, ¿cómo sé yo cuál es el ministerio específico que Dios me ha dado? ¿Cómo sé yo cuál es mi llamado específico? Yo te puedo dar ciertos consejos con respecto a lo que yo he vivido. Uno, lo primero que debe haber en tu corazón es una actitud de servicio. Una actitud de servicio para decirle al Señor, sí Señor, donde tú quieras que yo esté. Y en tu iglesia te podrán decir, mira, como me llamaba a mí al principio, solamente por bombero, emergencia. El que iba a predicar el domingo no puede venir. Eran las 12 de la noche, y como sabían que yo no podía decir que no, porque era un pacto con el Señor, y bueno, sí, está bien. Y era una actitud de servir. El apóstol Pablo dice, todo lo que viniera bueno a la mano para hacer, hazlo. Es lo primero en tus inicios, debes tener esa actitud. En tu iglesia, lo que se necesite, donde necesiten que tú estés, ir y servir, decir, bueno, sí hay que bendecir a los niños, si alguien te está dando una idea y está tocando tu corazón, se necesita a alguien en esta forma, hazlo. ¿Qué es lo primero que Dios quiere ver? Una actitud de servicio en tu corazón, que en el lugar donde Él te ponga, ahí tú le vas a servir. Esa es la primera parte. Después, por ahí es el camino, por ahí no es. Y Dios te lo va diciendo de cierta forma, Dios no es loco. Dios no ha puesto en ti talento para desperdiciarlos. Si Dios hubiera querido que mi ministerio hubiera sido de adoración y alabanza, me hubiera dado una buena voz para cantar, ¿o no? ¿Cierto? Pero no, desde chiquito sabía que eso no era lo mismo. Porque yo cantaba y mis discípulos se reían. Y decían, pero los papás sí cantan malucos. Y bueno, también yo canto sobre la luz. Dios te ha dado cosas, talentos, ha puesto cosas en ti, afinidades, gustos, que de a poco irán cerrando en el llamado específico que Dios te va a dar o te ha dado. Así que empieza a hablar con Dios de tus sueños, de tus gustos, de tus talentos, y Dios se va a encargar de que eso que Él puso ahí encuentres por qué lo puso ahí y cómo encaja eso en el propósito divino de Dios. Amén. Amén. Así que no pienses que Dios te va a usar en algo que no te gusta. Primero Dios te mandó a predicar, eso está básico. Pero después, ¿cómo hacerlo? ¿De qué forma? Si va a ser a través de la adoración, si va a ser a través de arte, si va a ser a través de la predicación de la palabra frente a un auditorio
auditorio, hay tantas formas. Hay tantas formas de ir y orar por los enfermos, hay tantos ministerios, hay tantas cosas para hacer que Dios quiere hacerlo a través tuyo. Si Dios ha puesto cosas específicas en ti, amén. Pero lo primero es que tú tengas una actitud de servicio y que tú te lances como Santiago y te lances como Pedro. Y Señor, si tú no importa que esto se esté viniendo abajo, si tú me dices, yo voy y camino. Amén. Y en el transcurso Dios irá diciéndote, mira, por ahí es el camino. Por eso te di ese talento, por eso te di ese don, por eso te di esa inclinación, por eso te di esos gustos, para que todo cierre con respecto al ministerio específico que Dios tiene para ti. Y te confirmará, de pronto alguien vendrá, Dios te dirá, Dios te mostrará la necesidad de un pueblo específico, Dios te dará la inquietud de pronto de ir a las naciones, de pronto ir de misiones, qué sé yo, cosas que Dios irá poniendo y de a poco irá cerrando para tu llamado específico. Pero empieza a pensarlo y a buscarlo para que no te distraigas de lo que Él realmente te llamó a hacer en esta tierra. Amén. Y por último, y con esto terminamos, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién lo tiene? ¿Lo que lee? Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse luego a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La tercera es, la quinta es la más evidente de todos, y es la desobediencia. ¿Viste? Porque una cosa es no saber qué Dios te está diciendo, que le puede pasar, y Señor, puede ser más claro, ¿viste? No entiendo esto. Pero otra cosa es que Dios te dé una instrucción y tú hagas lo opuesto, como dice Jonás. Jonás, Dios le dio una instrucción. Dios le dijo, quiero que vayas y prediques en Nínive. Pero había pasado algo. Algunos historiadores dicen que en Nínive habían agarrado y habían matado al papá de Jonás. Y entonces Jonás tenía su cuestión contra Nínive. Y decía, no, pero este es un tipo mala gente que son. Cuando el Señor lo llama a predicar la palabra, Jonás está convencido y sabe de que cuando él predique, si ese pueblo se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Entonces Jonás no quería eso. Él decía, no, porque yo no quiero que ellos sean perdonados, yo quiero que ellos paguen por lo que hicieron. Y tenía su lucha interna. Por eso entonces, Jonás, Dios le da una instrucción, pero ¿qué leímos? Que él agarró un barco y se fue al lado opuesto, simplemente y pura desobediencia. Porque no quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Hay veces que Dios te va a mandar a hacer cosas que no queremos hacer. De pronto ir y pedirle perdón a alguien que se equivocó o por el cual viviste una situación compleja que se salió de las manos, pero la Escritura dice que debemos perdonarnos los unos a los otros, que debemos amarnos los unos a los otros. El mismo Jesús dice, pero ¿qué hacemos si amamos al que nos ama? Hacemos mucho. Debemos amar a aquel que no nos ama, bendecir al que nos maldice. Bendecir y amar a aquel que tenemos conflicto. Ir y predicarle a esa persona, no, Señor, no se puede. Yo mejor agarro y me voy para otro lado. O de pronto, como Pedro, Señor, tengo temor, no soy bueno hablando, tengo esto y tengo lo otro, y agarrar para otro lado. Son cosas que te pueden distraer de lo que Dios te ha mandado hacer. Yo no sé si te identificaste con alguna de ellas, yo no sé si de pronto lo estás viviendo o de pronto lo vas a vivir, pero que Dios te ha hablado en esta noche, estoy convencido, amén.